Me pueden preguntar, ¿y por qué estos actos? No lo sabemos. Es fácil, es razonable pensar el peligro normando, se suele aducir. Bien, si al final del siglo IX se lleva la sede de San Martín de Monedero, está demasiado cerca de la costa. Es posible que se haya llevado a Villamayor de Valdebrea por la inseguridad. Pero ¿por qué se ha llevado después a Ribadeo? Pues quizá porque para dotar adecuadamente a la catedral el proyecto de Villamayor de Valdebrea no iba adelante. En cambio, sí era muchísimo más próspero Ribadeo como burgo y como puerto mercantil, y estaría mejor allí la catedral. Y para ver estos primeros puertos, que ya mercantiles, los burgos y la ciudad de Mondoñedo y después la de Ribadeo, nos interesaría también tener constancia de otro de estos burgos que han aparecido en este momento en la diócesis de Mondoñedo. La villa de Ferrol. La villa de Ferrol. La villa, no la ciudad. Coruña es villa hasta el siglo XV, Betanzos es igual. Ciudad es o una sede episcopal o bien un título que le da el rey en el siglo XV. Ferrol, sabemos por un documento de Sancho IV de 1283, en el cual Sancho IV le confirma los fueros, dice que le habían concedido, se va remontando a sus antepasados, Alfonso X, Fernando III, Alfonso IX y Alfonso VII, el mismo que le dio a Meira la 10ª parte de los réditos del burgo de Ribadeo. Es decir, Alfonso VII instaló en Ferrol un burgo al que le dio un fuero antes de 1157. Ferrol es el único núcleo urbano existente en el territorio de Trasancos, que es también el arciprestado. Y naturalmente sabemos que no está fundando la villa en ese momento, ni la iglesia. La iglesia y la villa existen al menos desde el siglo XI. En 1087, Osorio Velázquez y su hijo venden a Rodrigo Froilaz, de la familia de Lostrado, y a su mujer Lucina González, parte de la iglesia de Santa Mariña de Vilar, en el territorio de Trasancos, colindante con los términos de San Julián de Ferrol. La vila ya existe, pero como está en un enclave del litoral y tiene puerto, por eso Alfonso VII le concede ese fuero. De tal manera que en el viejo espacio mondoniense, de un extremo a otro, de Leo a su extremo, en el extremo oriental, al Ferrol en el extremo occidental, vemos como Alfonso VII, que es el que ha instalado la sede episcopal en la ciudad del Mondoñedo actual, ha instalado dos burgos en la costa, uno en un extremo, Ribadeo, el burgo de Ribadeo, y otro en el otro extremo, el burgo, la villa de Ferrol, en el puerto, en la costa, los burgos, las ciudades, el origen de la vida urbana y de la transformación social característica de esta sociedad nuestra, que vamos caminando hacia una gran urbanización planetaria. La transformación de una sociedad puramente rural con el afloramiento de las primeras entidades protourbanas o urbanas que acabarán transformando el territorio. Muchas gracias. Me sobraban 2 minutos con lo que me concedió Mario Crecente, pero quedo a su disposición para todo lo que me quieran preguntar. Bueno, hay algo que no dije, y es que si se dan cuenta,
en toda la costa cantábrica no hay mucha herencia de ciudades romanas, ¿verdad? Casi no las hay. No hay una tradición urbana antigua que se pueda decir, bueno, Braga, ahí está, la Legio VII, León, Toledo tiene una tradición antigua, romana, pero al norte de la cordillera cantábrica no ha habido grandes ciudades romanas. Y ya no digamos, no hubo nunca una sede episcopal, hasta que se fundó Oviedo, hasta que se trajo la sede episcopal a San Martín de Mondoñedo. Ninguna. Bueno, Bilbao sí, hoy y demás, pero eran zonas periféricas, cántabros, astures, vascones, ahí las sedes episcopales están Astorga, Valencia, etc., ¿no? Por lo tanto, no había mucho núcleo romano. Tenemos el caso de Gijón con sus termas, también en la costa. Poco a poco vamos viendo alguna cosa, pero son en Burela ha aparecido una vila romana, vilas, pequeñas entidades de población, o bien de grandes propietarios romanos, residencias señoriales, bajo imperiales, pero no urbes, no ciudades romanas. Las ciudades romanas importantes, Lugo, Astorga, Braga, la sede capital de los conventos. O sea, no hay esta herencia de urbanismo romano que se pueda restaurar cuando renace la vida urbana. Tienen que partir de unas realidades mucho más íntimas, ¿no? Y sobre todo consolidar una territorialidad que no había habido realmente en la sede bretoniense. Fernando, si la apuesta en aquel momento... Si la apuesta en aquel momento que parece clara era Ribadeo para la sede episcopal, y aunque parece que no hay mucha información al respecto, ¿qué pasó después de aquellos 40 años? ¿Qué crees tú para que volvieran a sede a Mondoñedo? Bueno, la verdad es que nosotros nos ceñimos a lo que nos dicen las fuentes escritas. Si nos diesen alguna razón, pues podríamos, como no nos la dan, podemos proponer explicaciones, pero cada uno dará la que le parezca más verosímil. ¿Qué pudo haber pasado para que solo 2 obispos hayan estado en Ribadeo? De hecho, en Ribadeo, una vez que ya con Fernando II y Alfonso IX será la gran transformación, el burgo, la villa de Ribadeo, con murallas, con concejos, con todos los rasgos característicos de la vida urbana, una vez que se da ese paso, son fundaciones totalmente nuevas. En Mondoñedo había una iglesia de Santa María, presumiblemente, como pasa siempre, en el subsuelo de la catedral actual. En Santiago tenemos 3 seguidas, la de Alfonso II, la de Alfonso III y la actual. Había una iglesia. En Ribadeo tienen que construir una catedral, que no la había, porque es todo nuevo. El burgo de Ribadeo, la villa de Ribadeo, Santa María del Campo, que al trasladar la sede de nuevo a Villamayor de Valdebrea queda convertida en colegiata. La colegiata de Santa María del Campo de Ribadeo. Una vez que están construyendo ya la colegiata y demás, ¿por qué volver? Yo tengo la impresión de que no todos los canónigos de Villamayor de Valdebrea se fueron a Ribadeo. No todos. No creo que se hayan ido todos. Yo creo que hay algún indicio para eso. Y cuando regresa el obispo y algunos canónigos, los que estaban en Ribadeo, cuando regresan a Mondoñedo, también hay algún canónigo de Mondoñedo que queda al frente de la colegiata de Santa María del Campo. ¿Por qué? ¿Por qué el obispo Martín
¿Por qué se vuelven a Mondoñedo y hacen la catedral? No hay explicación. Yo no la conozco. Porque en ese momento el peligro normando ya había desaparecido. Estamos en el siglo XIII. Si admitimos que el traslado de San Martín de Mondoñedo al interior, a Villamayor de Valdebrea, es para evitar el peligro de la costa, eso tiene cierto sentido, porque las incursiones vikingas están bien documentadas en el reino asturiano desde el 850, desde Ramiro I, ya se sabe que ha habido incursiones, ¿no? Entonces sí que puede ser el peligro normando trasladarlo hacia interior. Pero una vez que ya es segura la costa, ¿por qué no dejarla en Ribadeo y volverla a traer a Mondoñedo? ¿Por qué? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Alguna razón habrá habido, quizá, bueno, tengo que decir una cosa, es normal en Galicia que los obispos tengan el señorío temporal de las ciudades donde está la sede episcopal. Eso no ocurre en todo el Reino de León, ni mucho menos. El señorío temporal son los señores de la ciudad. El obispo de Santiago fue el señor de Santiago hasta el siglo XIX, hasta las Cortes de Cádiz. Quizá, a lo mejor, en un núcleo urbano activo era más difícil ejercer ese señorío. Cuando mencioné antes que los documentos de Doña Urraca y de Alfonso VII citan las primeras posesiones, el coto de Vilamayor, el coto de San Martín de Mondoñedo y el coto de Bretoña. Cuando hablamos de cotos en Galicia, hablamos de espacios jurisdiccionales, donde el señor, sea laico o eclesiástico, tiene la jurisdicción en nombre del rey, y los habitantes son los vasallos de ese señor, etc. La jurisdicción. Eso es lo que tenía Mondoñedo. El actual Mondoñedo era también señorío del obispo, de la sede episcopal, Santiago, Lugo, etc., ¿no? Hay unos movimientos muy conocidos. Selmírez tuvo dos grandes rebeliones burguesas. Dos grandes rebeliones, 1116, 17 y 1136. En la primera casi pierde la vida, la reina Urraca. Los burgueses son muy activos y quieren depender directamente del rey. No quieren depender del obispo, del señorío temporal del obispo. Pudo haber habido un problema de este tipo, de dificultades para ejercer el señorío en la villa de Ribadeo. Pudiera ser, no lo sé. Bueno, pues les agradezco muchísimo la atención y les animo a que sigan asistiendo a este ciclo de conferencias tan interesante que, como dijo el señor obispo, conocemos nuestro pasado y nos dedicamos en cuerpo y alma a construir el presente y el futuro. Las sedes episcopales, esto es también, nuestra historia es muy compleja, muy compleja. Ustedes se dan cuenta de que la monarquía asturiana, restauradora de los ideales neogóticos, de lo que había sido Toledo, la monarquía católica de Toledo, se restaura en Oviedo, la sede regia de Oviedo, la sede episcopal ovetense. ¿Y qué va a ocurrir en el momento? Estamos en la provincia bracarense. Cuando Alfonso III consiga
llevar la frontera a Coimbra, al Mondego, ¿qué va a pasar con Braga? Si mantiene la sede episcopal de Braga y al metropolitano de Braga, Oviedo sería sufragáneo de Braga. Esa es la razón por la cual la organización asturiana exige que la cabeza sea Oviedo como sede regia. Cuando se restaura Braga en 1071, que sería todos los obispados de la Galicia serían sufragáneos de Braga, se restaura, pero Portugal se independiza. De tal manera que Braga es una sede de otro reino, que es la metropolitana, y los obispados de Mondoñedo, de Lugo, Ourense, Astorga y Tui son sufragáneos de Braga hasta el cisma de Occidente, hasta el siglo XIV. Los obispos de Galicia tenían a su metropolitano en Braga, hasta que Santiago se convierte en cabeza eclesiástica a final del siglo XIV, de las sedes gallegas. Los sedes episcopales, los obispos, tenían esta estructura de la provincia eclesiástica para coordinar las iniciativas. Es lo que decía este documento del siglo VI. Los obispos no pueden venir a los sínodos provinciales porque Braga está demasiado lejos. Es demasiada distancia. Hay que hacer dos provincias más pequeñas y obispados más pequeños para que los obispos puedan visitar eficazmente las parroquias de su diócesis, ¿no? Interesante. Podríamos continuar, pero quiero agradecer a Fernando esta discusión que ha hecho. Tenemos la próxima, Ramón, ¿cuándo? Día 20. Día 20. El 10 de diciembre. Buen día, porque todavía no sabemos cuándo toca la lotería, podemos oír todos. Agradezco a Exponar esta gentileza que ha tenido de tenernos la exposición de este tiempo y de prestarnos pues su hospitalidad, este espacio para poder tener las conferencias. Creo que pues eso se merece una gran consideración. Pues, creo que Mario iba a anunciarla. Si me permite, señor obispo, la próxima conferencia, como decía Ramón Montero, será el día 20 en esta misma sede y conecta muy bien con la parte final de Fernando López Alsina, ya que hablaremos del camino inglés y especialmente de las conexiones británicas del camino inglés, como el obispado y el camino se recogen esos britones, los mismos britones que nombraron el anillo de San Gonzalo del que hablábamos el otro día. Día 20, a la misma hora, en la misma sede, Manuel Vilar Álvarez, antropólogo y director del Museo del Pueblo Galego, hablando sobre el camino inglés en el obispado de Mondoñedo. Bueno, recordaremos, pues hemos hablado de la fecha.